Shalom, shalom, Boker Tov a todos que están aquí. Le habla Moshe Otero, Rabino Moshe Otero, de los Caminos de Israel. Estaba contemplando en esta mañana tan preciosa, mira qué lindo, la idea de lo que es Korach. Korach, en esta porción de esta semana leímos sobre el comportar y la gran sabiduría, la gran astucia que tenía Korach. Korach, que siendo dentro de la línea sacerdotal, había en sí creado una rebelión. Y una de las formas que él logró hacer esta rebelión fue de hablar a la gente acerca de que en sí Moisés no era tanto. Si Moisés no era el único que hablaba con Dios. Y en sí tenía este Korach una astucia, una forma de hablar muy persuasivo. Y finalmente sabemos la historia que en sí él invocó lo que es una rebelión contra Moisés y contra Dios. Y él aún dijo: ¿quién eres tú para asumir esta potestad? Nosotros también somos pueblo escogido. ¿Acaso nosotros no también tenemos y fuimos dados la sanción por parte de Dios de poder representarlo? Y Moisés, cuando entraron a la tienda, le imploró de forma muy humilde. Por eso dice que la humildad de Moisés no había nadie que se podía comparar, porque él era paciente en todo. Esto fue después del incidente de que su propia hermana había hablado mal de él, en la cual el pueblo se quedó 7 días esperando que se sanara de su lepra. Y en esta porción leemos lo que pasó con Korach. Korach llegó a ser representante de todos aquellos líderes que en sí invocan y buscan la división del país de Israel, como lo que vemos hoy en día pasando, no solamente en Israel, sino también aquí en Estados Unidos, donde sutilmente utilizan la polémica con el fin de dividir el pueblo. Y si hay un tiempo en el cual este país de Estados Unidos, juntamente con Israel, está dividido, es en este momento. Y es por eso es tan importante comprender las lecciones que debemos de aprender de esta porción llamado Korach. En sí, Korach era muy astuto, era muy rico, era una persona con una entrada económica, y mucho del dinero que él había cogido era de verdad tomado de forma no legal. Las comparaciones de Korach y nuestro líder de aquí de Estados Unidos es muy parecido. Ustedes saben, ayer el Departamento de Injusticia, yo no puedo llamarlo Departamento de Justicia porque están practicando todo lo que ellos han llegado a ser inculcado por el Departamento de Korach, nuestro Korach, Biden. La misma cosa. Su hijo fue suelto de una cantidad de penalidades federales que simplemente como si fuera dándole una pega a la mano del hijo. Y todos se quedaron asolados porque estaban esperando que lo llevasen a la cárcel a cumplir su penalidad, como han hecho centenares de otros que han sido culpados por los mismos crímenes. Pero el hijo de papá, que también es un corrupto, lo han tratado de una forma muy livianamente. Y todo el mundo sabe eso, que la corrupción el escándalo del hijo de Biden llegó y llega al tope, pero de una forma así tan fácil. Lo trataron, le despidieron, hicieron un negocio con él y no lo juzgaron, no pasó por el juiciamiento. Y sabemos que todo esto es con el fin de justificarse el Departamento de Justicia o el Departamento de Injusticia, con el fin de hacer más daño a quien ellos consideran el enemigo. ¿Cuál es Trump? Moisés fue hablado, sí, dicho cosas que no eran ciertas, fue cosas que sabemos que pasó, y Dios dice: ya basta, vamos a entrar en la tienda, y yo quiero que tú llames a Korach
y que todos entran, yo voy a demostrar quién yo he escogido, quién es mi siervo, quién es el cual yo he asignado. Y exactamente ahí mismo se dio de cuenta todo el pueblo quién era quién. Y a través de Moisés advirtió al pueblo: apártase de esta persona por el bienestar de su propia vida y su propia familia. Que esta persona solamente provee corrupción y cosas negativas. Como leemos en la historia de Coraj, algunos de las tribus no escucharon y siguieron atrás en pos de Coraj, donde hay el incidente que dice que Dios va a hacer, y Moisés oró a Dios: Dios hará algo nuevo que nunca hizo. Abrió lo que es un hoyo en la tierra y tragó a Coraj, a sus hijos y toda la compañía que estaba con él. Y se podía oír, era un hoyo profundo porque cayeron como si fuera, según algunos, un hoyo infernal, que se podía oír la voz de ellos por días y semanas. Amigos, hay consecuencias de seguir lo que es líderes corruptos, líderes que en sí quizás son muy persuasivos, pero que nos desvían a lo que es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo yo sé que este líder es corrupto? Simplemente mira los hechos. Por las obras de esta persona se demuestra qué tipo de líder es. Si sus obras son buenas, es un buen líder. Si sus obras son malas y malévolas, el líder es malévolo. Nosotros tenemos encima a un Coraj que está dirigiendo este país. Estamos orando al Eterno nuestro Dios, que tenga piedad de nosotros. Y así en cada país del mundo hay su Coraj, créame, hay su Coraj. Estaba mirando esta mañana estaba mirando el noticiero, cómo que quieren reintroducir a Maduro a lo que es la OEA de nuevo, que pueda tener representación, que pueda seguir lo que es los pasos de la democracia. Y es un gran error que mucha gente tiene, que piensa en América es una democracia. No, es una república constitucional, no una verdadera democracia. Una democracia es fácil de darle la vuelta y cambiarlo a un socialismo, a un comunismo, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. Una república constitucional es lo que nosotros vivimos, basado, obvio, en lo que es un proceder de votos electoral. Y cuando llegan a corrompir lo que es el proceso del voto electoral, llegan a dañar y causar daños al gobierno a quien habría de ser elegido como el líder de la nación. De igual manera, la misma cosa pasó con Coraj, afectando lo que es el voto del pueblo, a quien podía persuadir. Coraj, en esencia, hizo lo mismo como lo que hicieron acá unos años atrás, que en sí, silenciosamente, arreglaron los votos, así como han hecho en los países de Latinoamérica, como en Venezuela, en Nicaragua, que siempre sale el mismo líder. Engaño en el proceso electoral. Es por eso yo le digo a la gente, nos da muchas lecciones a aprender, que podemos aprender en la realidad, aún en la parte política. De verdad, la política y la religión son uno en sí, si llegas a entenderlo. Porque no hay diferencia entre las filosofías religiosas y las filosofías políticas para un país. Y si el país no se gobierna, no se dirige hacia lo que es un fundamento de espiritualidad o lo que es de leyes que son justas, entonces llegamos a lo que estamos llegando aquí en este país. Cambian las leyes, ponen leyes que son corruptos, como ocurrió también con el pueblo de Israel, que cambiaron sus leyes, le quitaron el nombre de Dios en muchas de las escrituras sagradas y le pusieron nombres de dioses paganos.
Y es por eso cuando Ezra encuentra lo que es el Sefer Torah, no era un redescubrimiento, era simplemente que habían descubierto de verdad la auténtica Torah y tuvieron que entonces causar correcciones, y eso fue lo que ocurrió en la historia. Y es por eso, no fue un redescubrimiento, sino más bien un descubrimiento de lo que es un pergamino que era sin error, sin haber sido afectado por los escribas. Amigos, estamos en lo mismo. Han cambiado leyes para proteger ciertos géneros, que en sí ha causado un gran daño moral a la sociedad con el fin de destruir nuestra sociedad, destruir lo que es nuestro país, el país de Estados Unidos como el país de Israel. Y si ustedes no se han dado de cuenta el paralelismo que existe en el movimiento de lo que llaman bajo el arco iris, que en sí es una estafa y robo del símbolo del arco iris. Para aquellos que no saben, el símbolo del arco iris era el símbolo del pacto que Dios hizo con la humanidad. Por causa de que la humanidad no seguía lo que es los básicos leyes moral del mundo, Dios tuvo que destruir el mundo de aquel tiempo con un diluvio. Y para mostrar que no iba a destruir ya más el mundo con agua, puso lo que es como señal el símbolo del arco iris. Y el símbolo del arco iris era el representante del castigo, recordatorio a la humanidad del castigo que Él había dado a la humanidad por no seguir sus leyes y sus mandatos, sus formas de vida. Y obviamente este movimiento se llevó el símbolo del arco iris en una bandera de multicolores, en la cual representa lo opuesto, en sí representa la generación del diluvio, que estaban en sí en todo tipo de inmoralidad y justificaban esa inmoralidad pasando leyes que protegían la inmoralidad, como también este país está haciendo, pasando leyes para justificar lo que es la pedofilia, para poder acercar a los niños de los padres, declarando que los hijos son del gobierno, no de los padres, y tales cosas como esta, que es endémico a lo que es el comunismo, el ateísmo, totalmente yendo todo en contra de las cosas de Dios. Sí, podés argumentar el dicho de que si somos los guardianes de nuestros hermanos, y es cierto, nosotros tenemos una obligación, uno con el otro, de advertir cuando alguien está yendo en el mal camino. Tenemos esa obligación moral de aún reprender y exhortar a las personas a caminar en el camino de Dios y hacer las cosas correctas. Pero cuando se desvían y comienzan a cambiar las cosas de Dios a las cosas mundanas y dar justificación a todo esto, como estamos viendo en la sociedad presente, ya sabemos que está yendo de mal en peor. Amigos, piénsalo por un momento. Esto está infectando a todos los diferentes grupos religiosos, políticos y sociales de una forma totalmente completa. ¿Qué podemos aprender de Korah? Número uno, que Dios tendrá que tomar carta en el asunto. Y cuando Dios toma carta en el asunto, hay una consecuencia fatal para aquellos que están envueltos en apoyando lo que es ese movimiento inmoral, ese movimiento corrupto. Y no va a ser bonito, amigos, no va a ser bonito. Número dos, aprendemos que el fin de Korah y su familia fue en sí desintegrado del pueblo de Israel. Fue como un cáncer que Dios tuvo que remover del pueblo de Israel, que era Korah y su familia, porque nunca alguien que está corrupto no afecta a otros. Eso es mentira. Cuando una persona anda mal, el malo conducta de una persona tiene influencia y salpica sobre la vida de los demás, y los demás son afectados. Número dos, la justicia tuvo que ser aplicado. Justicia. Es decir, que la rebelión de Korah tenía una consecuencia.
y esa consecuencia fue que tenía que ser sepultado. Una demostración de lo que es la muerte. Amigos, quiero que ustedes piensen que mucha gente piensa que la muerte es terrible. La muerte fue creado por Dios, por el Creador, con el fin de poner al fin lo que es aquellos que han pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte llega de hacer algo positivo en este mundo, poniendo a la persona en, se puede decir, ante la justicia divina, llevarlo lo que es a la muerte. La muerte significa que el espíritu, el alma de la persona es removido del cuerpo y es ya no en este plano físico. En un sentido, removiendo una vida de este mundo tiene consecuencias positivas o negativas, dependiendo de cuál es la razón por ser removido. En tiempos antiguos, cuando se llevaba a la persona a una sentencia capital, el pueblo venía a decir, confiesas tus pecados ante de Dios. Y obvio, la mayoría del pueblo de Israel, la cual sabían que habían cometido algo mal, confesaban, como por ejemplo el pecado de Ai, que habían tomado de lo que el botín de que era prohibido, era totalmente prohibido tomarlo. Y Dios le reveló a Moisés y al pueblo quién era que había tomado del botín prohibido. ¿Y qué fue? Lo trajeron en medio de ellos, lo juzgaron porque Dios lo juzgó, y ahí mismo lo aperdaron. Pero antes de aperdarlo, antes de llevarlo a la muerte, a ser removido de este plano, era importante que confesara el mal que había hecho, para que así por lo menos la muerte podía expiar por sus pecados. Es igual en lo que es la sentencia capital por personas que son traicioneros. Esta fue la idea de aquellos que habían escrito lo que es la Constitución, que cuando uno en sí traiciona la patria de un nivel que traiciona a todo el pueblo, esa persona no es simplemente que lo remueven del puesto, no, lo llevan a la muerte, porque la única forma de que la nación puede unirse de nuevo es cuando esa persona ya no está aquí en este mundo físico. Y es por eso que la penalidad de la traición, según la Constitución de este país, es que la persona tiene que pagar con su propia vida. Y eso también está en la Torá también. Hay pecados que la persona comete que es pecado de caret, que Dios lo remueve de este mundo. Y tenemos muchas leyes en la Torá que habla de eso. Podemos hablar más sobre este punto de Corac, pero obvio, ya se está poniendo tarde y tengo que prepararme para ir al trabajo esta mañana. Que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, sea parte de los caminos de Israel. Recuerden de dar sedacá, que la sedacá aún quita lo que es el decreto de la muerte sobre la persona que lo está dando. Sea usted un patrocinador, uno que apoya los caminos de Israel, y que Dios le bendiga, que le dé vida, salud y mucha bendición de arriba. Shalom, shalom.